con la presidenta del Colegio Médico y aquí había una conversación muy transparente. Buenos días, Caro, y quería preguntarle directamente, es que así... hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Las sociedades médicas... A todos quienes están ahí en el estudio. Hola, hola. Muchas gracias y qué bueno participar en esta conversación tan apasionada e interesante. ¿La sociedad médica hace lobby con el Senado? Las sociedades. He escuchado con mucha atención al ministro, médicas. Mónica, y... Sí, no, de todas maneras voy a responder. Y lo primero es que hay que precisar algunas cosas. Escuché al ministro decir de que teníamos más de 300 egresados al año. Aclarar que son más de 1.500 y 1.700, entre 1.500 y 1.700 egresados que salen año a año. Las sociedades médicas, evidentemente, y quiero repetir lo que ha dicho el ministro, son un espacio de corrupción, así lo ha dicho el Departamento de Ética de nuestro Colegio Médico. Y nosotros hemos planteado desde el gobierno anterior que estamos absolutamente disponibles, como Colegio Médico de Chile, a avanzar en retroceder en sociedades médicas. Esto no fue introducido por el Colegio Médico, la directiva actual sabe que es un problema, pero hay que abordarlo para resolverlo. ¿Por qué? Porque gran parte de los profesionales médicos se van al sector privado por la diferencia en remuneraciones que existen, entre ellas a la propia Clínica Las Condes, donde el ministro fue también director, y esa es parte de los vicios que también existen dentro del sector. Nosotros, y quiero ser muy taxativa en esto y lo reitero, estamos disponibles para abordar el tema de las sociedades médicas, a fortalecer la contratación de los médicos en lo público, ¿doctora? Pero evidentemente también hay que regular cómo funciona el mercado de la salud, exacto, en particular el sector privado. Las sociedades médicas tienen dos elementos. Uno es precisamente lo que explicaba el ministro, ¿no? Los médicos se retiran del sistema público por falta de incentivos, forman sociedades y luego prestan servicio al sistema público, pero además tiene beneficios tributarios. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Pero por eso se crearon. Exacto, para poder de alguna manera pagar menos impuestos. Pero son diferentes figuras. Sí, pero me gustaría preguntarle por lo... Unas son las sociedades que crean solamente antes de la reforma tributaria con el tema de la elusión de impuestos, que lo hacían en general los profesionales de altos ingresos, y otros son estas sociedades para la compra de servicios clínicos a un precio mayor. Es algo que el Ejecutivo, ni el gobierno anterior ni el actual, ha podido abordar con el fortalecimiento de los prestadores públicos. Quería preguntarle, doctora, por la información que viene en la Fiscalía Nacional Económica, pago de coimas de alguna u otra manera, los 200 millones de dólares que pagan los laboratorios en su relación con los médicos a través de viajes, congresos, en fin, y que lleva de alguna manera a condicionar el medicamento que luego el médico termina poniendo en la receta y que distorsiona evidentemente el valor de los medicamentos. Yo no creo, por el valor y por la extensión de esta práctica, que ningún médico colegiado no haya caído en esta práctica. Me gustaría preguntarle cuál es su opinión. De todas maneras, es una práctica que estamos intentando erradicar. Creo que es una línea de trabajo dentro de la cual compartimos lo que ha planteado el ministro. Dos cosas. Una es que nosotros venimos apoyando la ley de fármacos 2. De hecho, cuando fuimos a presentar al Parlamento, cuando nadie hablaba de regulación de precios, nosotros pedimos regulación de precios, apoyamos la prescripción por denominación común internacional y además el retiro de las visitas médicas en esas presentaciones. Pero el empantanamiento de esta ley de fármacos 2 no ha sido solamente por los parlamentarios, sino que también tengo la percepción que dentro del Ejecutivo, no el ministro de Salud, en eso creo que quiero ser bastante clara, sino desde otros ministerios que también no han visto con buenos ojos y en donde el lobby que ha denunciado el ministro también ha llegado. ¿Qué ministerio? Economía entre ellos y evidentemente también dentro de quienes toman las definiciones, y eso también es conocido por parte de nosotros, y espero yo que este informe permita acelerar, y además nosotros estamos haciendo modificaciones en nuestro código de ética para explicitarle a los médicos que en definitiva tenemos que distanciar nuestra relación con la industria de forma inmediata. Doctora, perdón, en el informe de la Fiscalía Nacional Económica vienen detalles. Vienen detalles de los viajes, de cómo se usan estas coimas. Viajes a congreso, entonces aparece que solo un 23 o un 24% de médicos no ha participado de esos viajes que organizan los laboratorios.
Doctora, se lo quiero preguntar derechamente. ¿Cuánta fuerza puede tener el colegio médico para hacer un combate efectivo, ético, de expulsión, de sanción, de juicio a aquellos médicos que han participado 8, 10 congresos al año, como dice la Fiscalía Nacional Económica, y que reciben dinero de los laboratorios para una política que es criminal? Lo primero es decir que yo espero que después del cambio de la Constitución el Colegio Médico de Chile recupere la tuición ética y su categoría de colegio profesional. Es para lo cual vamos a trabajar como colegio profesional junto al resto de los colegios profesionales del país, porque estas materias son muy atingentes no solamente en la medicina, en el periodismo y en muchos otros ámbitos. En ese sentido, nosotros evidentemente quiero reconocer de que esto es parte de una cultura arraigada, que dentro de la comunidad médica, hasta que han aparecido voces críticas, era algo que se veía con mucha naturalidad y que había acompañado a la medicina de tiempos pretéritos. Desde hace un tiempo a esta parte, distintas voces hemos ido planteando que efectivamente hay conflictos de interés y de que hay algo que ir erradicando. Esto acelera el proceso, pero la regulación que quería avanzar Chile y la cual como colegio médico nosotros habíamos pedido, solicitado y apoyado explícitamente, y para nada hacer lobby para que se frenara o avanzara más lento o no se incluyeran algunos de los incentivos, en realidad fue empantanada por otros poderes del Estado y no quienes estamos directamente involucrados, porque los médicos del país eligieron una conducción que tiene plena claridad en este sentido. Presidenta, para hablar también acá como estamos haciendo, lo que han quitado. Acá está el informe de la Fiscalía, se habla de que se gasta este dinero, que lo invitan a seminarios hasta 8 veces al año, ¿cierto? Congreso, pero me imagino que no es lo único. De acuerdo a la información que usted maneja, porque usted también en este sentido tiene antecedentes, ¿de qué otra manera se incentiva a los médicos? ¿En qué se están gastando también de otra forma esos 200 millones de dólares que se gastan estas sociedades para, entre comillas, fidelizar a los doctores? Al año. Al año. Creo que lo primero es que hay que explicitar que el manejo no es homogéneo en toda la comunidad médica. De hecho, hay algunas especialidades que no son atractivas para la industria farmacéutica porque se dedican, no sé, a operar, donde tienen lobby de otro tipo de industrias, de prótesis, de equipamiento, tecnología, y esta es bastante difusa. Hay algunos que solamente son abordados, en donde se le transmite información y crea una fidelidad que es un poco más de confianza, alguien que te saluda, que te dice qué bonita te ves hoy, mira, llegó un nuevo medicamento que es muy útil, que le cae mejor a la gente, es mucho mejor que el bioequivalente y es trae ciertas propiedades. Y otros que traen además, les regalan un lapicito, un papelito, alguna cosa muy pequeña. Yo creo que esa es la gran mayoría. Pero hay algún otro pool de especialistas en donde quienes son referentes nacionales, en general son especialistas muy connotados, muchos de ellos son académicos, otros son líderes en sus especialidades a nivel nacional, que efectivamente son invitados también a congresos, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Sí, usted nunca ha sido invitado a un congreso, usted en lo personal, porque me imagino que también usted en su carrera alguna vez habrá sentido la tentación de ir a un congreso invitada por algún laboratorio. Bueno, yo soy más millennials, entonces desde que estuve en mi formación rápidamente empecé a tener una línea junto a otros equipos de colegas y yo soy parte de Médicos Sin Marca y he intentado todos estos años ir introduciendo estos elementos dentro de la comunidad médica, por lo tanto, yo no recibo visitadores médicos, yo no he tenido ningún financiamiento por parte del Congreso y en general me inhibo a participar de cualquier charla temática, a pesar de que yo atiendo a pacientes que viven con VIH y donde efectivamente el impacto y cómo participa también la industria en la formación, en la capacitación de los especialistas es muy activo, particularmente de las sociedades médicas, de las sociedades científicas, donde esto es lo que permite muchas veces los cursos de formación. Hay que buscar hoy día financiamiento y obviamente hacer estos cursos de forma mucho más austera dentro de las universidades, Doctora, sin como lo hacíamos históricamente. Quiero entender entonces que por lo que usted dice, digamos que hay una línea generacional
que responde a su propia generación, que no entra en este negocio, que no entra en este mercado, que en definitiva tiene otra voluntad Y un grupo, de ejercer su profesión. Médicos sin marca. Médicos Sí, sin interesante marca. esa En Médicos sin Marca, eso es lo que quisiéramos entender. Y usted no es la única, me imagino que hay una línea de generación. Pero también hay médicos de otras generaciones. Perfecto, es una buena aclaración. ¿Cuántos Pero son doctora, los que integran esto? perdón doctora, pero también convengamos algo. Si nosotros como sociedad, si el colegio médico, y no solamente en su presidencia, si el colegio médico, aunque no los colegios no tengan las facultades aprobadas, hubiera querido, de verdad, atacar este cartel de lobby criminal, porque hay que decir que es criminal, cuando los remedios cuestan 100, 200% más caro y la gente, hemos escuchado estos días, que llega a la farmacia y no puede comprarlo, y no comprar remedio, es morirse, es criminal, cartel criminal. Si el colegio médico hubiera querido enfrentar a estos médicos que son fruto del lobby de los 200 millones de dólares al año, lo hubieran hecho. Yo creo que llegó la hora de asumir que hemos sido contemplativos, que hemos sido permisivos, que hemos actuado con una defensa corporativa de, no seamos conflictivos, no denunciemos a este doctor que se va al Caribe 8 veces al año gratis y que tiene este auto deportivo, que tiene tanta plata y se compró no sé qué. Hemos sido muy permisivos. Estamos hablando de un cartel. Tenemos que dejar de pensar que el narcotráfico es el único cartel criminal que existe en Chile. Este es un cartel, laboratorios y farmacias. Y ante eso no corresponde una política de ataque blanda, débil. Es verdad, sobre todo siendo un área tan sensible. De como el que todas estamos maneras, hablando hoy día. lo que sí es que yo quiero compartir con ustedes que hemos intentado trabajar en recuperar el contrato social con la sociedad y eso requiere que el colegio médico no haga estas defensas corporativas, Así asumir es. los desafíos que tenemos, pero en esta materia puntual nosotros pensamos que era mucho mejor regular por ley, avanzando en ley de fármacos 2 y es por eso que dimos nuestro aplauso explícito a poder prescribir por DCI, a tener receta médica electrónica, a poder superar esos vicios, pero lamentablemente eso no ha ocurrido. Acojo que efectivamente podríamos ser mucho más enfáticos, pero quiero recordar que antes del estallido social que hemos vivido recientemente, en realidad la mayoría de las instituciones no ha cambiado. Y tal como Chile cambió, yo hoy día quiero decirle a la ciudadanía que el colegio médico también cambió y no tengo la menor duda que los médicos de este país también cambiaron y hoy día están de la mano de los pacientes, no solo denunciando el tema de los fármacos, también la falta de presupuesto que ayer en la madrugada se aprobó, está el ministro ahí, porque efectivamente nos faltan insumos y la agenda social que ha presentado el gobierno no alcanza para dejar de hospitalizar a los pacientes en la silla, no alcanza para dar una respuesta real, que es un salto muy cuantitativo, que requiere trabajo, acuerdos de todas maneras, pero que todavía tiene mucho por avanzar, como también avanzar en un seguro único de salud, donde ya no discriminemos a las personas por sus ingresos entre FONASA y ISAPRE. Nosotros hemos levantado esa agenda como colegio y hoy día no estamos trabajando solos, estamos trabajando con los pacientes, con los usuarios, con los gremios de la salud, con los distintos colegios profesionales de la salud, porque creemos que es el momento de avanzar en el derecho a la salud en Chile. Bueno, está ahí la presidenta del Colegio Médico junto a Caro Cárcamo, pero Rodrigo Herrera te tiene una pregunta. Lo que pasa es que yo estoy bastante sorprendido. En realidad, un hecho que uno observaba, pero nunca le daba la dimensión real. Usted, cuando le preguntaba hace un rato el tipo de lobby, cómo lo ejercía, me decía, bueno, a lo mejor hay algunos que, no sé, le tiraron un piropo, le giraron la corbata, le regalaron un lápiz y me colocan el medicamento y este es mucho mejor que bioequivalente. ¿Cómo hay médicos que se permean con eso? ¿Cómo hay médicos que pueden prescribir un medicamento que no es bioequivalente? ¿Cómo hay médicos o medios? Médicos. Porque se sienten tentados porque le regalan un lápiz, presidenta. Es realmente increíble. Bueno, ustedes quizá como comunicadores entienden el marketing mejor que yo, pero los estudios internacionales han demostrado que en general cuando uno hace encuestas, los médicos responden rápidamente que a ellos no los afecta la industria, pero que ellos creen que al médico que está en el box de al lado sí. Muchas cosas crean algunas respuestas un poco instintivas, tanto por la información
como con estas relaciones de confianza. De hecho, gran parte de los abordajes que se hacen por parte de estos profesionales, que hoy día, de hecho, vamos a tener que abordar qué ocurre con esos más de 6.000 visitadores médicos en el país, cómo la propia industria va a reconvertir para no caer en esta cesantía, tienen efectivamente capacitaciones para poder ir creando en este ambiente que favorezca esos medicamentos. Y rápidamente, también cuando uno tiene que prescribir un medicamento, sobre todo los que vienen de compuestos juntos, muchas veces los compuestos activos uno no los tiene tan en la memoria como si aquel medicamento de marca que el visitador de forma reiterada te dijo que había que prescribir. No voy a decir ningún ejemplo para no hacerle publicidad de forma gratuita, evidentemente. Ahora, de todas maneras, cuando uno es paciente, y yo creo que a cualquiera de nosotros aquí le ha pasado, hay doctores que te dicen, mira, te recomiendo este porque es mejor, porque es más efectivo. Entonces me gustaría a ver si tanto el ministro Mañalich como la presidenta del colegio médico, digamos, puede comenzar a derribar ciertos mitos, o sea, de que efectivamente el de marca y el bioequivalente cumplen el mismo efecto, porque hay una simetría de información muy grande cuando uno es paciente. Perdón, te quiero decir una cosa, José Antonio, inmediatamente lo del pase, doctor. Yo no tomo muchos medicamentos, pero tomo un par de medicamentos, no voy a decir el nombre, por favor. Tú sabes que a mí hay doctores que me han dicho, no se te ocurra comprar el bioequivalente porque de verdad no tiene el mismo efecto. A mí también. O sea, te lo digo, yo hoy día a mí también me ha pasado. Y directamente yo no compro, o sea, me hago responsable de mi salud y me siento súper bien. Pero a mí hay doctores que me han dicho, no compres el bioequivalente porque no te va a servir. Eso es una parte de la cultura que hay que empezar a tener, ¿no? Pero el ministro... Ministro, por favor, que quería decir algo. Pero, en primer lugar, yo creo que hay que decirlo claramente, el estallido social ha producido un impacto y respuestas y consenso y necesidad de aceleración que todos compartimos y de nuevo, repito a ustedes, la labor de ustedes como comunicadores sociales en fiscalizar que esto ocurra, se haga material, es muy relevante. El lunes se va a votar ley de fármaco en Cámara de Diputados, 2. La prueba de la blancura es clara. Se va a obligar a que los medicamentos sean prescritos por su nombre genérico, sí o no. Si es no, quiere decir que el lobby ganó. Si efectivamente, ¿no es cierto?, tenemos que no se valida la forma adecuada los medicamentos bioequivalentes, no tenemos más. El fiscal nacional ayer dice, el problema, la piedra angular, es una palabra que uso yo, no que uso él, la piedra angular de esto es tener más medicamentos bioequivalentes disponibles y por eso, bla, bla, bla. Pero cuando ustedes hablan de una industria de marketing de 200 millones de dólares, que va donde el médico, que entrena, capacita, un visitador médico cada máximo 10, tiene a su cargo muy específico el trabajo. Específico. Y conocen el perfil de doctor, cómo prescribe, cuáles son sus debilidades, qué le gusta, qué no le gusta. Van y le dicen, mire usted, doctor, y al final de cuentas, voy a decir de buena fe, lo convencen de que el medicamento bioequivalente es malo, lo que es falso, porque... O sea, un visitador médico, disculpe, un visitador médico convence a un médico de buena fe. Lógico, pero, ministro, y los instrumentos que usa Mónica son tremendos. Discúlpeme, me parece yo me recuerdo... Una cosa es que alguien llegue a recomendar un neumático, discúlpeme, voy a ser súper gráfico. Sí, pues. Una cosa es que yo llegue y recomiende un neumático, o fíjese, cómprese este aire acondicionado o este vestido, y otra es que estemos hablando de mercado cuando estamos hablando de vida de las personas. Entonces, lo que hay que poner aquí en el centro, más allá digamos, de lo articulado legal, que es muy importante, y los detalles, es cambiar la arquitectura de la salud en Chile. Lo que permite eso. Hay que cambiar la arquitectura, pero hay que estar atento a estas deformaciones. Sí, claro, por supuesto. Y perdón que hablo de una experiencia personal. Cuando yo era bueno y era médico, ¿no es cierto?, realmente no recibía a los visitadores médicos. Y había una señorita que me esperaba siempre a la salida de la consulta y que me abordaba y me hablaba, qué sé yo. Y un día yo le digo, ya como la tercera vez, estaba hablando de un medicamento para la presión arterial, le digo, no, pero si yo receto ese medicamento para que me dejes tranquila. Y ella me mira y me dice, no, doctor, usted no receta este remedio. ¿Pero cómo? ¡Plop! ¿Y cómo sabe usted eso? Mire, aquí tengo el registro. Pero usted tengo todas las recetas suyas. Usted lo que acaba de decir es gravísimo. Gravísimo. Mónica. Llegan a ese dato incluso. No, es que me encanta que sigamos a esto, a este nivel de detalle. Termino al tiro.
Es que Usted lo pone después en CIPER, qué sé yo, pero termino el tiro. Y la persona me dice, no, usted prescribió tantas cajas y en realidad no prescribió ninguno. Yo la miro así con cara de sorpresa, de ingenuidad, y le pregunto, ¿y usted cómo sabe esto? Es muy fácil. Y me lo dice transparentemente. Cuando una persona va a la farmacia y dice, quiero este medicamento y presenta su receta. Receta, claro. El dependiente de la farmacia sale y dice, voy a ir a buscarlo. ¿Y qué hace ahí? Y en el ir a la búsqueda, fotocopia la receta. Fotocopia la receta. Pero eso significa que cada farmacia hay una industria, yo no sé la situación de hoy. Perdón. Entonces hay un registro de todas las recetas que nosotros recibimos. O sea, hay recetas retenidas que se van a 10. Sí, pero ¿puedo hacer una acotación? No, termino el tiro. Ministro, no sé si hoy día hablando... es una práctica habitual, pero en ese momento lo era. Doctor, nos piden la receta, me ha pasado a mí. Voy a buscarlo y después vuelve tu receta y en ese lapso de 2-3 minutos perfectamente. Yo llamé al gerente de esta empresa que me dijeron se dedicaba a esto. Sí, me dijo. Pero nosotros tenemos mucho cuidado en borrar el nombre de la persona para que los datos sensibles... Ministro, estamos hablando de un cartel. Voy a volver a hablar lo que del quiero peligro decir, y la fuerza que enfrentamos. Lo que quiero decir es que el enemigo que hay delante es muy tremendo. O sea, y mirarlo con ingenuidad, guerra, ¿cierto? mirándolo con ingenuidad es muy complicado. Porque además de regalar un lápiz, cuando yo, ¿no es cierto?, soy oncólogo, cáncer, vida, muerte... Sí. Y le digo a una persona, ¿sabe? Te voy a entregar este medicamento experimental. Este médico recibe $1000. ¿Por eso? Al bolsillo para inscribir a ese paciente en un medicamento nuevo. En un programa de prueba de investigación. Claro, pero perdón, lo que dijimos. No es solo buena fe. Eso no es solo buena fe. Es un llamado a inscribir. Entonces, quiero decir, no nos engañemos respecto al problema que tenemos delante y el esfuerzo y reacción que va a tener esta industria respecto a todas las iniciativas. Porque lo que está en juego es un mercado de 1.500 millones de dólares al año. Es el segundo mercado mundial después de las armas, sin contar Yo entiendo eso. Yo entiendo que hay un mercado multimillonario donde efectivamente laboratorios y farmacias. Pero quiero apelar a los médicos, digamos. Usted es médico. Entonces, don Jaime, de verdad que ahí hay una... ¿Qué clase de estructura moral, discúlpeme... Hemos tenido la formación de nuestros médicos que permiten una cosa como esa? Pero contesto. La doctora Siche... con el entusiasmo y la juventud que la caracteriza... Si las cosas son como usted las expone esta entrevista. Esto es un problema que está cambiando por el cambio generacional. La industria médica forma a los estudiantes, se involucra en el proceso de educación de los estudiantes, los invita a congresos, les hace regalos. O sea, la influencia de la industria empieza desde que uno es muy niñito. Parte en la academia. Parte en la academia. ¿Y por qué lo hemos permitido todo? Porque la universidad se supone que es la conciencia crítica. Sí. Entonces resulta que hace mucho rato que venimos sabiendo que el lucro en la educación permitió todo esto. Yo creo que... Y lo hemos permitido. El velo de lo que está detrás de esto no se ha abierto con entera claridad. ¿Y usted está dispuesto a abrirlo, ministro? Pero yo creo que lo abierto esta mañana... Me he jugado el cuello en el primer gobierno del presidente Piñera y en el segundo. Bueno, yo pensé que ninguna de las oportunidades, todavía está por verse, iba a sobrevivir al influjo de la industria farmacéutica. ¿Puedo decir una cosa? Solo agregar una cosa. Creo que esta es la forma en la que tenemos que empezar a comunicarnos en Chile. Tenemos que dejar de lado los eufemismos, tenemos que dejar de hablar de incentivos cuando se paga y eso es coima. Tenemos que dejar de mandar a la gente a clases de ética, porque yo sé que si ese es el costo que tengo que pagar, ir a clases de ética, eso sí que es un incentivo. Ahí sí que tú tienes incentivo para que la gente siga siendo... Es que, Mónica, al final, eso es casi incentivar a que la gente siga siendo corrupta porque es gratis. Voy a clases de ética, eso es reírse en la cara de la gente y creo que lo que tenemos que hacer es hablar así, explicar. Y le doy de verdad las gracias, ministro, por una conversación clara, en que entendamos que esto es algo que está manchado y está hediondo y está corrupto desde hace mucho tiempo, es muy profundo y quiero recoger las palabras de la Mónica cuando dice: hemos sido simples observadores
de una realidad que terminó por estallarnos en la cara. Y arruinar nuestro sistema de salud. Y además con una dolorosa resignación de gran parte de nuestro país. Yo quiero agregar las palabras de la Vega. Usted, de verdad, para decirle al público la verdad, usted venía a hablar de un tema bastante específico que probablemente va a ser parte de lo que va a cerrar esto, pero yo creo que esta conversación, si no es poner un calificativo de antología, me parece que todos creo que tenemos que agradecerlo profundamente. Y yo siento, ministro, que todo esto que hemos develado hoy día, que es parte de sacarse esa venda que todos queremos y que todos hemos tenido en un tiempo, es que yo creo que en la agenda de prioridades de un ministro de una cartera como la suya es atacar precisamente este cartel. Porque en definitiva, creo que es un cartel, como lo pone Mónica, que es una palabra que no se me había ocurrido, pero lo es. Creo que es parte de la agenda de prioridades que hoy día puede tener esta cartera. Porque en rigor nos ha hecho mucho mal. Y no sé si usted lo comparte de esta manera. O sea, lo comparto y quiero agregar, nos ha hecho mal porque además nos ha hecho gastar mal los recursos públicos. El otro día veía... Ustedes saben que los servicios de salud son autónomos. El servicio de salud de Maule, de el otro, son autónomos. Entonces yo decía, ¿por qué hacen tan pocas licitaciones a través de Senabast? Entonces llegó un pedido de licitación que hizo, de hecho, el fiscal económico se refiere a este tema cuando dice tenemos que generar comités de farmacias. ¿Por qué? Porque venía la licitación firmada por el director de servicio y decía, para este producto necesitamos condición A, B, C. C, que el producto tenga una existencia mayor a X años en el mercado. Yo decía, esta es una licitación a medida. Esto está hecho para que alguien lo apruebe. Como comprende el periodo en que el producto todavía estaba con patente registrada y no podía ser copiado, esto está hecho para este lado. Lo llamo y le digo, oye, ¿qué pasó que hiciste esta licitación a la medida? Me dice, no, es que los médicos especialistas de mi hospital me exigen que sea así. Entonces, esto ya estamos hablando de platas públicas y por eso nos hemos comprometido este año a que en lugar del 50% del valor de medicamentos que licitan los servicios de salud, que lo hacen a través de Senabast, eso suba al 65%, para que también este perjuicio, este coima, lobby, que actúa en el sistema público y que perjudica a todos los chilenos, disminuya. Ministro, o sea, lo que está diciendo es algo... ¿Puedo acotar una cosa? Sí, por supuesto, Isquia. Porque me parece, yo en general, yo creo que fármacos es de los pocos temas que tenemos bastante sintonía con el ministro. Pero creo que también en este episodio en donde estamos denunciando distintos problemas, también reconocer los visitadores médicos. Yo estoy aquí en un hospital público, vienen a los hospitales públicos, no solamente eso, existen convenios de los propios hospitales públicos para que los laboratorios financien parte de los exámenes que son fundamentales para los pacientes. Yo atiendo a pacientes que viven con VIH, uno de los exámenes que permite saber si el paciente es alérgico a un tipo de terapia, no lo financia el Estado, lo financia el propio laboratorio que trae el fármaco. Y muchas veces cuando ingresan bioequivalentes o alternativas, es parte de la presión porque se hacen cargo del mismo financiamiento. Entonces creo que en ese mismo ánimo no solo hay que esperar la ley de fármacos 2 y el ministro tiene la autoridad para tomar una serie de medidas que también permiten ir creando distancia. Ahora, no solamente desde el punto de vista de los médicos, sino que también desde el Ministerio de Salud, desde las autoridades de salud y también dentro de los recintos de prestadores públicos con la industria farmacéutica. No es que ellos sean malos completamente, sino que tienen que estar distanciados y entender que es un rubro completamente aparte y hoy día están implicados y participan en distintos procesos de funcionamiento de los centros clínicos que atendemos a los pacientes. Perdón, yo quisiera hacer una acotación, porque yo creo que lo que acaba de decir el ministro y lo que dice la presidenta del Colegio Médico nos obliga a una reflexión muy importante. O sea, la corrupción no está solamente en los entes privados. La corrupción está instalada en el servicio público. En CIPER se hizo una investigación de 1 año en que eran médicos sin control, en que seguimos a médicos, ¿no?, que atendían en el hospital, pero los mirábamos, o sea, estábamos presentes, atendían 2, 3 pacientes, se sacaban sus delantales, se ponían el otro y iban corriendo a la clínica donde atendían a cada paciente media hora, 10 pacientes seguidos sin conversar con nadie. O sea, la diferencia era abismante e indignante y violenta, porque esa persona que la vimos era un chofer del Transantiago que estaba con un problema cardíaco
y había ido 4 veces. Ahí está el artículo. Ahí está el artículo. 4 veces a una consulta en que no lo atendían y tenía que seguir trabajando con el peligro de tener un infarto de nuevo. O sea, estamos hablando de algo que afecta la vida y la muerte de nuestros conciudadanos. Entonces, ¿cómo usted, ministro, yo creo que tiene en su mano hoy día también, junto con la presidenta del Colegio Médico, en que tienen que trabajar juntos, tienen que comprometerse a desmantelar estas mafias que alteran, como usted bien lo sabe, ministro, como también lo hizo una investigación de CIPER, develó que las listas de espera se habían traficado. Y yo estoy diciéndolo, y usted lo sabe, ministro, responsablemente demostramos cómo habían engañado y sacaban a los pacientes sin atenderlos de las listas de espera. ¿Para qué? Para demostrar que la salud pública era eficiente. Entonces yo lo que quisiera es que entendamos que estamos frente a un nudo tan importante en que para poder dar satisfacción a la indignación de la gente, a la gente que ve que se muere, a esos jóvenes que ven a sus padres, a sus abuelos postrados sin ayuda, tenemos que darle respuesta. Yo quería hacer un punto respecto a lo mismo, ¿no? Porque parece que el abuso o las irregularidades o las coimas o la desregulación, como lo queramos llamar, se ha institucionalizado, que es aún peor. ¿Ah? Me gustaría preguntarle la definición, ministro, de compliance, porque los laboratorios tienen, desde el punto de vista, digamos, más estricto, que tomar distancia de los médicos. Y efectivamente existe un código de ética que se llama compliance de laboratorios para que no hagan pagos directos a los profesionales, cosa que parece que nadie respeta. Y que me gustaría que lo explicara. ¿Tienen los laboratorios un código de ética? ¿Tienen un compliance de comportamiento? ¿Y se cumple o no en Chile? Respecto al tema, efectivamente este problema que estamos hablando acá tan francamente es un problema mundial. Y eso ha significado que en economías más desarrolladas, donde están las casas matrices de los laboratorios internacionales, llámese Suiza, Estados Unidos, donde fuere, el Reino Unido, se han tomado políticas desde la propia industria para tratar de disminuir este problema, porque significa, ¿no es cierto?, allá se traduce en que la gente va a la cárcel, en que las multas para los laboratorios son tremendos, en que los clausuras no son cosas banales, son cosas dramáticas. Banales como acá. ¿No es cierto? Hay una multa ahora tramitándose en Estados Unidos para un laboratorio del orden de 3.000 millones de dólares. O sea, son cosas sustantivas. Entonces, los laboratorios dicen, ¿sabe? Vamos a tomar una conducta de política pública, de transparencia, de compliance, para todas nuestras filiales también, incluido la presencia del laboratorio en Chile. ¿Y qué pasa acá? La verdad sea dicha, es que en mi opinión personal, el cumplimiento de esas normativas desde la casa matriz en nuestro país es más laxa. Vale decir, la vigilancia que hacen los gerentes, las agencias locales, y me hago cargo responsablemente de una opinión personal, no es la que espera la casa matriz. Y estas industrias corren riesgos, a pesar de que estos riesgos son reportados a las matrices y representan riesgos para las matrices, que todavía les sale conveniente desde el punto de vista financiero. Radicar en un laboratorio la responsabilidad ética a mí no me parece el camino más eficiente. Y tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, insisto, en legislación, y estamos en una plena coincidencia en esta materia con la doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico. Y creo, insisto, que la irrupción social que hemos tenido nos obliga a acelerar al Ejecutivo, al Parlamento, a los reglamentos, al Contralor General de la República y a la fiscalización para que esto se materialice en que las personas efectivamente tengan medicamentos de calidad al menor costo posible. Acá la presidenta dijo algo que me parece a mí de extrema gravedad y no entiendo cómo puede ser posible. A todo esto, no quiero ser frívolo, pero su corbata amarilla es una señal por la bioequivalencia también, ¿no? ¿Sí? Desde que el presidente anunció el Plan Nacional de Medicamentos el día 7 de octubre,
¿Usted usa la corbata amarilla? No, en el Ministerio de Salud todo el mundo anda de corbata amarilla, las mujeres con pañuelo. Corbata amarilla, una corbata bioequivalente. Tiene distintos significados. No, este significado es exija la bioequivalencia. Pero cuando tiene que explicarlo ya nos complicamos. Ministro, ¿cómo es posible que un laboratorio puede llegar al sistema público a financiar determinado tipo de exámenes? ¿Bajo qué paraguas, bajo qué articulado eso es factible y se puede permitir? O sea, lo que dice la doctora Siches le doy mucha importancia y efectivamente con el fin de introducir exámenes de laboratorio que a veces no son necesarios. No es el caso del que habló Isquia. Los laboratorios financian, sobre todo industria de laboratorio, no estoy hablando de fármacos, la introducción a título gratuito de determinados exámenes radiológicos, lo que fuera, con el fin de, voy a decirlo, muestra gratis. Mire qué bueno es este examen para allá. Sí. Hay otro rubro en que efectivamente nosotros no hemos avanzado en la codificación de FONASA para exámenes que realmente tienen utilidad y no tienen financiamiento por cuanto no están codificados en FONASA. Y eso me parece a mí que la Ley de Fármacos 2 y el acuerdo al que se llegó anoche avanzan en la línea correcta de aumentar esas codificaciones. Respecto a que pueda o no pueda ocurrir que un laboratorio financie determinados exámenes, es un tema que está en la potestad del director del servicio y del director del hospital autogestionado hacer esos acuerdos. Me parece a mí que tiene que tener mucho cuidado esa persona. Aquí no hay desayunos gratis. Claro, señor. En realidad aquí no hay ni café. No hay real. Pero, ministro, perdón. Ministro, tenemos. No hay desayunos gratis y por lo tanto el médico o el director tiene que tener muy claro cuánto está pagando por este favor que va a significar que va a tener que perpetuar el examen o que va a tener que comprar determinada línea de medicamentos, porque esta es una industria que tiene muchas formas de presentar. Es un pulpo, claro. Un pulpo es una buena figura. Sí. Es un pulpo. Pero los pulpos son buenas personas, son tranquilos. Perdón, no. El pulpo es el pulpo. Que tiene y hay tentáculos que se ven y tentáculos que no se ven. Claro. Hasta hace poco no veíamos ninguno. Yo no quiero decir. Nosotros en CIPER lo hemos visto. Pero a mí lo que me complace hoy día es no ser la conflictiva del grupo. Porque pero cuando digo esto... nunca ha sido conflictiva, Mónica. Oye, Mónica, creo que esta actitud ha sido muy interesante. Y en el estudio, cuando esas cosas pasan, regalamos aplausos así. ¡Bravo! Y para los dos, porque yo creo que, ¿sabéis que, Mónica? También creo que das un punto súper importante cuando de repente CIPER o ciertos medios de comunicación, sobre todo hoy día en que se ha vapuleado tanto a los periodistas, y hay que entender que, por ejemplo, la corrupción de las Fuerzas Armadas, el Milico Gate, el Paco Gate, el cartel de las farmacias, todas esas cosas, el financiamiento ilegal de la política. Los conocimos gracias a periodistas. Perdón, a propósito de eso. Nadie lo denunció en Twitter, digamos. Perdón, creo que eso es súper importante y que siga como que tomarle el peso a las palabras. Pero quiero aprovechar, ya que estamos como en esta conversación que a mí me parece que es absolutamente necesaria, que es honesta, que es frontal, que es clara, que es explicativa, como necesitamos hoy día que las cosas se solucionen y mirándonos a los ojos. Usted, ministro, según el Jaime que estudió medicina, el que ejerció, el que ya fue ministro, el que es ministro hoy día, y creo que conoce el tablero en el que estamos parados de forma muy íntegra, por eso digo, como en 3D. ¿En cuántos años y con cuánta plata podemos solucionar la crisis de salud en Chile? Nosotros estamos a punto de presentar un gran proyecto que reforma radicalmente FONASA y espero que ocurra el 15 de diciembre. Vale decir, FONASA como no un financiador de cualquier cosa, sino como un verdadero seguro, como muchas instituciones académicas han recomendado, que se hace cargo de la persona, de su salud, de la cobertura de medicamentos, que hoy día en FONASA es bastante pobre, lo que financia FONASA, y se genera el mecanismo virtuoso, ¿no es cierto?, de transformar los medicamentos también en parte de la seguridad social, intermediado por un seguro que tiene todo el poder para comprar mucho más barato y vencer todas estas patas del pulpo, ¿no es cierto?, de las cuales de las 8 tenemos 5 tal vez a la mitad. Garras. Bien.
Yo tengo enorme confianza en eso. Yo, desde que tomé el ministerio, dije, la principal reforma es una reforma radical a FONASA, que se transforme en un seguro público que financie a las personas, que les dé cobertura que hoy día no tienen, que financie un plan de salud universal. Y cuando usted me pregunta cuánto tiempo, en el ritmo que tenemos ahora, yo creo que es perfectamente posible soñar que durante el periodo legislativo del año 2020 vamos a tener este proyecto de ley aprobado, porque es un proyecto sustantivo para la salud pública y para la salud de todos los chilenos, generando, insisto, una cobertura y un financiamiento que hoy día no tiene y que va aparejado, como está ocurriendo, a un aumento sustantivo del financiamiento público fiscal de la salud de los chilenos, llegando a 6% del Producto Interno Bruto o más, si es necesario. Adelante, Isquia. Sí. ¿Tu diagnóstico Ministro, cuál es? ¿y manteniendo las ISAPRES dentro del primer piso o avanzando hacia un seguro único? ¿Cuál va a ser la propuesta del gobierno? La propuesta del gobierno es avanzar a una reforma radical de FONASA con la creación de un plan de salud universal, lograr lo máximo que se pueda en disminución de los problemas que tiene el sistema ISAPRE a través de regulación administrativa, vale decir lo que ya ocurre. Sí. No se pueden comercializar planes sin cobertura obstétrica. Este mes se va a anunciar el IPC de la salud. Vamos a generar una tabla de factores en que yo sueño que lleguemos al final de esta reglamentación a que no haya ninguna diferencia entre mujer y hombre, que se termine con las declaraciones de preexistencia. Pero el foco es... ¿Es urgencia? Porque usted tiene que comprometerse aquí. Lo que acaba de decir lo acaba de pasar así nomás. Pero yo siento que si usted se compromete aquí a que no, las mujeres no vamos a ser más castigadas en las ISAPRE y que esa va a ser una prioridad castigada por el hecho de dar la vida. Así es. De parir los hijos de este país. Mónica, o sea, en un país que ha avanzado como el nuestro, en la equidad de género, hombre y mujer, mantener un sistema de financiamiento de la salud que castiga a la mujer por el hecho de ser madre. ¿Se compromete, ministro? Yo me he comprometido siempre, desde el primer día. Y me comprometo, primero, a tratar de sacarlo por vía administrativa durante el mes de noviembre, ahora que está a punto de terminar, y si no es posible por vía administrativa, en el sentido de que esta norma se judicialice, o sea, que tengamos una mala respuesta de las aseguradoras y nos lleven a juicio, sacarlo por ley. Y la ley de ISAPRES, de hecho, está en discusión, que incluye este punto. ¿Por qué se ha demorado tanto? Esa es una gran noticia para las mujeres de este país. Pero aclararle igual a la gente... Aclararle igual a la gente que nos está viendo que lo que ha dicho el ministro es que el gobierno va a apostar a mantener dos sistemas. Se mantiene la segregación ISAPRE y FONASA. Y yo quiero ser muy clara porque él responde de una forma que quizá puede confundir, pero el gobierno apuesta que no es lo que está pidiendo el Colegio Médico, no es lo que están pidiendo los gremios, los usuarios, los pacientes en esta mesa amplia que tenemos y que creo que es importante que el gobierno se lo replantee, porque es una señal muy potente desde nuestra perspectiva empezar a reducir las potentes diferencias que tenemos y eso en seguridad en salud, junto con evidentemente fortalecer los prestadores públicos. Yo estoy aquí en un hospital público que tiene problemas de financiamiento, que tiene problemas de modernización. Esperamos que sea parte de la línea. O sea, si no, efectivamente, parte de esos seguros y parte de los recursos de FONASA van a seguir aliados a compradores privados que finalmente siguen debilitando nuestro prestadores públicos. Es que no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo no he dicho que se van a mantener dos sistemas. Lo que he dicho es que vamos a luchar denodadamente por una reforma radical a FONASA. Evidentemente, si esta reforma es capaz de dar una cobertura de seguridad social a todos los ciudadanos chilenos a través de un plan de salud universal, el rol de las ISAPRE va a ser irrelevante hasta desaparecer, ya sea por un camino normativo, por un seguro privado. Pero en este momento, si usted me dice, vamos a poner esta ley de FONASA y simultáneamente vamos a terminar con la cotización obligatoria de la salud de ISAPRE, no es factible hacerlo hoy. En 3 años más, 4 años más,
cuando usted sea Hay que ministra... cambiar la Constitución para eso. Va a haber una Constitución, a lo mejor usted va a ser ministra de Salud, lo va a poder impulsar, pero nosotros tenemos que tener cuidado. O sea, ¿usted está consciente que para hacer lo que está planteando la presidenta del Colegio Médico hay que cambiar la Constitución? Sí, pues. No, no es necesario cambiar la Constitución, hay que cambiar la ley. Es que la ley que implica qué es el rol de FONASA. Si FONASA después de 40 Pero años... usted dice que si las ISAPRES se sienten atacadas, sienten que su nicho se debilita, van a recurrir al Tribunal Constitucional y ahí nos vamos a entrampar de nuevo. Y va a ser inconstitucional, evidentemente. Ese ha sido el argumento que ha usado parte de la nueva mayoría, la concertación y también evidentemente los gobiernos actuales desde tiempos pretéritos. No se puede avanzar en Chile a seguro único, doctora, a pesar de que todos quisiéramos ser Inglaterra o Canadá, porque es inconstitucional y no habían ventanas para cambiar la Constitución. Hoy día existe una, y eso es importante que la población lo sepa. Perdón, es que quisiera que la gente aquí lo se ha entendiera en la producido casa. un malentendido. A ver, la gente... Y quiero ser súper claro. A ver, aquí hay dos sistemas. Está el sistema del Fondo Nacional de Salud, FONASA, y las ISAPRES, ¿ok? Un sistema público, un sistema privado. Lo que plantea la presidenta del Colegio Médico es decir, eliminemos FONASA o transformemos a FONASA en un plan universal de salud. Es decir, que todos estemos en FONASA y que si uno quiere libremente contratar un seguro complementario o un plan complementario, lo puede hacer. Lo puede hacer. Y las ISAPRES quedarían, no sé si reducidas, pero en la ubicación de un seguro privado de libre elección donde cada uno según su capacidad económica la puede optar. La presidenta del Colegio Médico dice, esa transformación que pide el mundo del Colegio Médico y el mundo de la salud, en fin, es difícil porque terminaría siendo revisado a nivel TC, es decir, a nivel del Tribunal Constitucional. Entonces me gustaría que usted lo explique, ministro. Te lo agradezco enormemente. En primer lugar, respecto a este conflicto eventualmente jurídico, lo que he dicho es lo siguiente. A ver. Ahora, por vía administrativa, nosotros estamos haciendo reformas importantes al sistema ISAPRE sin ley, porque la ley ha demorado mucho, no se quiere tramitar o no se puede tramitar o no sé qué pasa, una ley que genera término de discriminación de la mujer, término de la declaración de existencia, todo eso está en el Senado esperando ser tramitado. Como esto ha demorado, nosotros decimos, ¿sabe? Vamos a hacer lo que podamos por vía administrativa. Y entre esas cosas, la primera promesa, una tabla de precios que no discrimina entre hombre y mujer. Si esto pasa y las ISAPRES no van a la Corte de Apelaciones a reclamar cualquier cosa, vamos a tenerlo durante el mes de noviembre, máximo diciembre. Como instrucción, como pasó con el término de la comercialización de programas sin cobertura obstétrica, que ya es un hecho. Eso ya terminó y desde el 1 de diciembre no se pueden comercializar planes que discriminen dentro de la mujer. En segundo lugar, para que efectivamente nosotros tengamos un sistema de salud público asegurado, necesitamos transformar a FONASA en algo que no es. ¿Qué no es? O sea, nosotros tenemos que decir, FONASA tiene que migrar de lo que es hoy, un seguro con muchas limitaciones en que traspasa los dineros a los hospitales de acuerdo a la ley de presupuesto. Compra camas, en fin. Comprar camas y todo lo que sea, a un seguro radicalmente diferente. Una vez logrado eso, que haya que cambiar la Constitución para que, o que las personas digan, saben, en realidad no tiene sentido, ¿cómo va a ser lo razonable? Estar en ISAPRE. Seguir en ISAPRE y yo voluntariamente voy a cotizar todo en FONASA y voy a comprar un seguro catastrófico, es un tema que está por verse. ¿Por qué? Porque, insisto, no se trata de cambiar este proceso de la noche a la mañana, sobre todo cuando hay instituciones privadas de salud. Y tan fuertes como ISAPRE, que hablando del negocio, son uno de los principales negocios en este país en que la salud se ha transformado en un gran negocio. Cada vez más débiles en realidad, para ser exacto. Pero... Oiga, algún rasguñón se han pegado. Sí, bueno,